trato de comunicar unas reflexiones sobre la forma de vivir el cristianismo en la situación actual. Es corriente hablar de tiempos recios, de tiempos difíciles, pero la primera cosa que hay que considerar, ¿qué entendemos por esto? El Evangelio nunca se ha encontrado en su casa, en situaciones en que priva pues, el sufrimiento humano, el poder, el olvido de Dios, la insolidaridad. Y por esto el Evangelio ordinariamente ha vivido a la contra de muchas situaciones. A veces estas situaciones han sido aparentes y muy visibles, pero al principio de la Iglesia la dificultad fue cuando la Iglesia empezó a instalarse en el imperio y a convertirse en una sociedad en la que se rendía al poder y a una forma de mundanización. Y aparecieron entonces pues, cristianos que buscaron unas formas alternativas de vida, porque lo que parecía fácil era la dificultad. Pero esto lo que quisiera comunicar estos días es un mensaje precisamente de esperanza, que estos tiempos que ofrecen sus dificultades son un reto, son una llamada para vivir el Evangelio en sus esencias. Y creo que hay un potencial humano grande entre nosotros y esto es lo que hay que hacer. Primero, concienciar la situación que vivimos. En segundo lugar, ver los retos que se nos presentan. Y en tercer lugar, sacar fuerzas de la realidad que realmente existe, de mucha gente que vive en profundidad la fe, que es capaz de comunicar esperanza, que es capaz de comprometerse por este otro mundo distinto que todos queremos, este otro mundo que creemos que es posible. Entre muchos que no compartían la misma fe. La fe... Creo que varios rasgos que voy a hablar de ellos es la situación, por ejemplo, de diáspora. La fe y el cristianismo se encuentra en una situación de minoría, en una situación en que la fe no se lleva, el ser creyente no se lleva. Otro aspecto es la injusticia. La injusticia mundial es una cuestión de fe, porque es el ocultamiento del rostro de un Dios que es amor, que quiere un mundo humano, fraterno. La secularización es otro reto, es decir, se vive la fe de una forma oculta, no tiene significación pública y sin embargo la fe ha de existir. Esto no quiere decir que se apague. Y otro aspecto es también la situación de la Iglesia. Es innegable que para muchos resulta que la Iglesia está en un proceso de una cierta involución. El mismo cardenal Martínez decía, nos estamos alejando del Vaticano II. Pues cómo vivir esta situación de una forma positiva, no agria, tomando esta situación también como un reto o una llamada. Dentro de esto trataremos de reflexionar, supuesto en el centro donde nos hallamos, sobre la aportación ignaciana. ¿Cómo vivió Ignacio lo que él llamó unos tiempos periculosos? En la sociedad de aquel tiempo, que estaba en una gran evolución, pleno renacimiento, en una iglesia cambiante, en una iglesia en donde había mucha corrupción y en una situación en que Ignacio era un innovador y buscaba nuevos caminos de vivir la fe y sobre todo la vida religiosa. Todo esto Ignacio supo afrontarlo desde una mirada profunda de fe, pero al mismo tiempo con un gran vigor y una valentía, porque su obediencia nunca fue una obediencia ciega, sino una obediencia en la fe, que quiere decir amor, pero también libertad. En definitiva, por ahí van los rasgos o las líneas de lo que voy a tratar estos 2 días. Mañana voy a tratar más directamente cómo responder a estos retos de una forma ya positiva en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de los cristianos. Porque apuntar a nuestra Iglesia a personas que positivamente no quieren serlo. Una de las cosas que supone precisamente la situación de esta laicidad, como se suele hablar laicidad positiva, es reencontrar las formas de presencia que no pueden ser quizá a la antigua, desde el poder, sino desde el servicio, potenciando la red comunitaria, porque la fe se vive comunitariamente y por lo tanto más que desde una iglesia como sociedad, que de una iglesia comunidad de comunidades. Y desde luego desde una profundidad de una fe, pero una fe en el Dios revelado que es el Dios del reino, es decir, un Dios que tiene que ver con el mundo y con la historia, cuya fe no puede ser, la fe en Él no puede ser una fe al margen de la situación que vivimos. Por esto, ser creyente hoy significa implicarse en la historia del mundo de hoy, porque así ha sido Dios, que se implicó en la historia de su pueblo. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Son 8 millones. Bueno, en ese momento tenemos pues personas que realmente nos han iluminado mucho en el camino. Tenemos creyentes como el obispo Casaldáliga, un hombre que ama profundamente a la Iglesia y que al mismo tiempo tiene una gran libertad de espíritu, personas que viven una fe
profunda en el medio de la juventud actualmente. Fenómenos como TSE, fenómenos de comunidades cristianas que existen en muchas ciudades, el aumento que hay de gente que hace experiencias espirituales profundas de fe, en este caso me refiero sobre todo en el mundo cristiano, pero también fuera del mundo cristiano. Es decir, hay una reserva de espiritualidad, pero de una espiritualidad auténtica, que no es alienación, sino es vivir a fondo la realidad del mundo, donde late el Espíritu de Dios que mueve a la humanidad. Y por esto creo que hay realidades esperanzadoras en el mundo de hoy, muchas, y esto hay que desvelarlo y en definitiva hay que potenciarlo. Pastoral, este ambiente de distintas y a veces contradictorias aproximaciones.